Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 76 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior establecimos dos definiciones para dos conceptos relacionados a las matrices, y son lo que se conocen como vectores fila y vectores columna. Un vector fila no es otra cosa que una matriz que tiene una sola fila, y un vector columna no es otra cosa que una matriz que contiene una sola columna. Bueno, pues esos conceptos de vectores filas y vectores columnas nos ayudan a presentar las matrices de otra forma, ¿ok? Y vimos ya un ejemplo en donde nos daban esta matriz llamada A, que fíjense que es una matriz cuadrada de orden 2, que tiene estas filas: la primera fila compuesta por el 1 y el 3, la segunda fila compuesta por el 0 y el negativo 2, y tiene dos columnas, ¿verdad? La primera columna compuesta por el 1 y el 0, y la segunda columna compuesta por el 3 y el negativo 2. Pues fíjense cómo yo puedo entonces, haciendo uso de vectores fila y vectores columnas, representar de otra manera a esa matriz. Puedo abrir un paréntesis, ¿verdad? Igual que la matriz original, porque dentro de ese paréntesis voy a encerrar los elementos o entradas de la matriz original. Pero entonces, en vez de presentar los elementos, uso esto, ¿verdad? Una letra A mayúscula, igual que el nombre de la matriz, super 1, donde ese 1 lo encerramos entre paréntesis para no confundirlo con un exponente. Y una letra mayúscula también, A super 2, también encerrado entre paréntesis con el mismo propósito, pero no confundamos con un exponente. Y entonces el A super 1 representa los elementos de esa matriz A que están en la primera columna. O sea, este A super 1 representa al 1 y al 0 que están en la primera columna. Y el A super 2, pues, de la misma forma, representa los elementos que están en la segunda columna de esa matriz llamada A, o sea, el 3 y el negativo 2. Y fíjense que nos colocamos así, ¿verdad? En forma horizontal, porque esto va a ser una columna y esto va a ser otra columna. Bien, o podríamos representarlo de esta otra forma, ¿verdad? Nuevamente abrimos los paréntesis para indicar que tenemos una matriz, y dentro colocamos esos símbolos, el A sub 1 y el A sub 2. Ahora, cuando lo tengo aquí con suscritos, aquí cuando lo tengo con superscritos, ¿verdad? Estos corresponden a columnas. Cuando lo tengo con suscritos, corresponden a filas. Esto quiere decir que esta A sub 1 va a representar a los elementos de la fila de la columna A que están en la fila 1, o sea, al 1 y al 3. Igualmente, este A sub 2 corresponde a la representación de los elementos que están en la segunda fila de esa matriz A, o sea, al 0 y al negativo 2. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que si yo tomo el A super 1, que recuerde que corresponde o representa el 1 y el 0, y lo encierro entre paréntesis, ¿ves? Si cojo el 1 y el 0, que es lo mismo que el A super 1, y los encierro entre paréntesis, pues tengo una matriz que fíjense que tiene una sola columna. Así que eso sería un vector columna. Así mismo, si yo tomo el A super 2 y lo encierro entre paréntesis, ¿verdad? Pues queda el A super 2. Representará a los elementos en la segunda columna de la matriz A, o sea, el 3 y el negativo 2. Y si lo encierro ahora entre paréntesis, formo una matriz que fíjense que contiene nada más que una sola columna, ¿verdad? Así que también sería un vector columna. Y igualmente, si yo cojo la fila número 1, ¿verdad? Que el A sub 1 que representa el 1 y el 3, y lo encierro entre paréntesis, ¿verdad? Obtengo una matriz que tiene una sola fila, es un vector fila. Y así mismo, si cojo los elementos del A sub 2, ¿verdad? Que corresponden a los elementos de la segunda fila, 0 y negativo 2, y los encierro entre paréntesis, ¿verdad? Pues obtengo una matriz que tiene una sola fila, o sea que también es un vector fila. Así que fíjense cómo estos símbolos, ¿verdad? Cuando que representan elementos que están en columnas o en filas, cuando los saco aparte y los encierro formando una nueva matriz, forman vectores filas y vectores columnas. Vectores con una sola fila y vectores con una sola columna, ¿ok? Muy bien, fíjense que así mismo podemos tomar esta nueva matriz B mayúscula, ¿verdad? Que fíjense que es una matriz ahora no cuadrada, distinto a la A, sino de 3 filas y 5 columnas, ¿verdad? Pues fíjense cómo yo podría representar, haciendo uso de eso, de la idea de los vectores filas y los vectores columnas, la podría representar del siguiente modo. Como tiene 5 columnas, ¿verdad? Pues yo voy a poner entre corchetes, ¿verdad? Porque la matriz original lo presenté, sus elementos encerrados entre corchetes. B super 1, B super 2, B super 3, B super 4 y B super 5. O sea que cada una de estas cosas representa los elementos que están en la columna que indica B. B super 1 corresponde a representar los elementos que están en la primera columna de esa matriz B, ¿verdad? O sea, el 0, negativo 1 y 0. El B super 2 pues representa los elementos que están en la segunda columna de esa matriz B, o sea, negativo raíz cuadrada de 2, 1 medio y 0, etc. ¿Se fijan? O fíjense que también, ¿verdad? Usar la notación de columnas, ¿verdad? Las columnas, ¿verdad? Van así. Así que tenemos que presentar 1, 2,
3, 4, en forma horizontal. Sin embargo, son columnas que recuerden que son verticales, ¿verdad? O podría usar esta otra notación, ¿verdad? Recuerden que tenemos que usar, pues, ¿verdad? En este caso, ¿no? Puede usar paréntesis, ¿verdad? Pero para no tener duda, ¿verdad? Ya que la matriz original es el entre corchetes, pues la ponemos así, entre corchetes, ¿verdad? Y colocamos, ¿verdad? La fila 1, la fila 2 y la fila 3 de esa matriz B. O sea que B sub 1 corresponde a los elementos, representa los elementos de la primera fila, que son 0, negativo raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de negativo 5, 7 y 0. Así mismo, B sub 2 representa los elementos de la segunda fila y B sub 3 representa los elementos de la tercera fila. ¿Eh? Así es que si yo tomo ahora, ¿verdad? Y los elementos de la columna 1, ¿verdad? Que son el 0, negativo 1 y el 0, estos que están aquí, y los encierro entre paréntesis o entre corchetes, ¿verdad? En este caso, pues formo una matriz, ¿verdad? Que fíjense que tiene una columna, o sea que esta B super 1, ¿verdad? Encerrado entre paréntesis es un vector columna. B super 2, que corresponde o que representa a los elementos de la segunda columna, que son negativo raíz cuadrada de 2, 1 medio y 0, los ve ahí, y los encierro en un paréntesis o entre unos corchetes, si es que estamos usando corchetes, ¿verdad? Para encerrar los elementos de la matriz. Formamos una matriz también, ¿verdad? Que tiene una sola columna, así que sería un vector columna. Igualmente, si yo tomo el B sub 1 en vez del B super 1, ¿verdad? O cojo el B sub 1, que representa los elementos de la primera columna de esa matriz B, estos que están aquí, mírenlos ahí, 0, negativo raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de negativo 5, 7, 0, y los encierro entre un paréntesis o entre un corchete, ¿verdad? En este caso estoy usando corchete porque la matriz original, repetimos, yo encerré sus entradas entre corchetes, pues formo una matriz que tiene una sola fila, ¿verdad? Así que sería, fíjense, un vector, fila, etc. Así que fíjense que ahí, como esa idea de vectores fila o vectores columna me ayudan a representar de otra manera, ¿verdad? A cierta matriz, ¿ok? A la matriz que le den. Bueno, vamos a ver esta definición de otro concepto. Recuerden que estamos en una sección que se llama otros conceptos relacionados a matrices. El primer concepto que estudiamos fue la matriz escalonada y reducida por fila. El segundo concepto es este concepto de vectores fila o vectores columna. Y este tercer concepto es el concepto de cuándo es que dos matrices son iguales. ¿Okay? Y dice así, sean A y B dos matrices de dimensión m por n. O sea que las dos matrices tienen la misma dimensión m por n, el mismo número de filas que de columnas, ¿verdad? Pues decimos que la A es igual a la B, denotado con este símbolo, que usted ya conoce, ¿verdad? La matriz A va a ser igual a la matriz B. Si solamente si, además, porque además de tener la misma dimensión, tiene que ocurrir lo siguiente. Los elementos de la matriz A, que recuerda que se representan con A pequeño, ¿verdad? Minúscula, sub y J, tienen que ser igual a los elementos de la matriz B, que representaremos con la B minúscula, ya que la matriz B se llama B mayúscula, ¿verdad? Para I, ¿verdad? El primer suscrito, recuerda que corresponde a la fila, y las filas son n, pues empezando en 1 y terminando en n. Y para la J, que recuerde que el segundo suscrito corresponde a la columna donde se encuentra ese elemento en la matriz correspondiente, pues va desde 1 hasta n, porque fíjense que ambas tienen n columnas, ¿verdad? Bien, pues entonces negamos esta situación, o sea, si ocurre que las dos matrices no tienen la misma dimensión, o que si los elementos correspondientes no son iguales, ¿verdad? Entonces decimos que no son iguales, A no es igual a la B. Por ejemplo, miren, la matriz A, que es esta matriz que dice que tiene dimensión 3 por 2, y que tiene esos elementos 2, 1, 0, negativo 3, 4, 2, en su correspondiente fila, ¿verdad? Y la matriz B, que es esta que está aquí. Pues yo le digo que son iguales, ¿eh? Esas dos matrices son iguales. Fíjense que cumple con las dos condiciones. Primero, ambas tienen la misma dimensión. En este caso, esta matriz A tiene dimensión 3 filas por 2 columnas. Y la matriz B tiene también 3 filas y 2 columnas. Fíjense que da la casualidad que la matriz A yo la estoy encerrando entre paréntesis, sus elementos, y la matriz B, sus elementos los estoy encerrando entre corchetes. Pero recuerde que esa es una notación que no es consecuente. Ahora, fíjense que además los elementos correspondientes, ¿verdad?
son iguales. El A sub 1, 1, ¿verdad? Poniendo la I igual a 1 y la J igual a 1, es igual a la B sub 1, 1. Mire, A sub 1, 1, el elemento que está en la primera fila, primera columna de la A, es el mismo elemento que está en la primera fila y en la primera columna de la B. Por ejemplo, el A sub 2, 2, que es el negativo 3, es igual al B sub 2, 2, que es el negativo 3, ¿verdad? El elemento que está en la segunda fila, segunda columna, es igual al elemento que está en la segunda fila, segunda columna de la otra matriz. El A sub 3, 1, que es el 4, es el mismo B sub 3, 1 en la matriz B, que es 4 también. Así que fíjense que los elementos correspondientes en las posiciones correspondientes, ¿verdad?, son igualitos. ¿Okay? Así que por lo tanto son iguales, ya que tienen la misma dimensión y los elementos correspondientes son los mismos. ¿Okay? Fíjense en este segundo ejemplo, donde nos dan estas dos matrices. Digo, esas dos matrices, C y D, no son iguales. Fíjense que tienen la misma dimensión. Ambas son cuadradas de orden 2. Sin embargo, los elementos correspondientes no son todos los mismos. Fíjense. Yo tengo aquí 4, ¿verdad? Y 4. 0 y 0. 2 y 2. Pero entonces este negativo 1 y este 2 no son el mismo. ¿Se fijan? No tienen el mismo elemento correspondiente igual. ¿Okay? Pues, a pesar de que tienen la misma dimensión, el elemento C sub 1, 2, ¿verdad? C sub 1, 2, que es el negativo 1, es diferente de este 2, que es el elemento D sub 1, 2. O sea que este elemento C sub 1, 2 no es igual al D sub 1, 2. Y fíjense que tiene que ser igual, ¿verdad? El A sub IJ tiene que ser igual al B sub IJ. Pues en este caso el A sub 1, 2 no es igual al, el C, perdón, sub 1, 2 no es igual al D sub 1, 2. Porque uno es U, negativo 1 y el otro es 2. ¿Okay? Bien, fíjense en este tercer ejemplo. ¿Qué dice? Estas matrices uno, 2, 0, negativo 1, 0, 0. Además la E. Y esta matriz F, que es 1, 2, 0, negativo 1. Yo digo que no son iguales. La primera razón es que no tienen la misma dimensión. ¿Se fijan? Esta es, la primera es 3 por 2 y la segunda es una cuadrada de 2 por 2. Así que no son iguales porque ya no tienen la misma dimensión. Y usted dirá, bueno, pero fíjate que los elementos correspondientes que tenemos hasta ahora, ¿verdad?, que tenemos ahí, son iguales. Por ejemplo, el 1 es igual a este 1, el 2 es igual a este 2, el 0 es igual a este 0 y el negativo 1 es igual a este negativo 1. Y estos dos, a pesar de que no están aquí, usted dice, pues son 0, pues no podemos olvidar de él. No, porque esos elementos, a pesar de que sean 0, están representando algo, una cantidad de algo en esa materia, ¿ok? Así que no son iguales ya que no tienen la misma dimensión, ¿sí?
a pesar de que los elementos que están ahí presentes da la casualidad que son correspondientemente iguales, pero no hay unos elementos correspondientes a 0, 0 aquí. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver entonces este otro tipo de problema, también son relacionados con matrices iguales. Si la matriz, si ocurre más bien, que esta matriz X, Y, Z menos 1 y 4 es igual a esta matriz 0, negativo 3, 5 y 4, determine el valor de las incógnitas X, Y y Z en esa ecuación matricial. Cuando usted tiene una igualdad de matrices, se dice que tiene una ecuación matricial, ¿verdad? Porque las cosas que estamos diciendo que son iguales son matrices. Así que por eso se la subrayo, porque aprovechamos para en ese mismo ejemplo definir lo que es una ecuación matricial, ¿verdad? Una ecuación que lo que iguala son matrices. Bueno, pues fíjense que le dice que esta matriz es igual a esta. Primeramente sí es posible, ¿verdad? Porque fíjense primero que tiene la misma dimensión. Ambas son matrices cuadradas de orden 2, ¿verdad? Y entonces fíjense que hay un elemento que conocemos que es el 4 aquí. Y fíjense que da la cosa que representa aquí como 4. Así que vamos bien, ¿verdad? Vamos cumpliendo con las condiciones. Tiene la misma dimensión y por lo menos vemos que este elemento es igual. Pero nos dicen que efectivamente son iguales. Así que obligatoriamente este elemento que está aquí en la primera fila y primera columna de esta matriz tiene que ser igual a este elemento que está en la primera fila y en la primera columna de esta otra matriz, ¿verdad? Así es que comparando las entradas correspondientes vamos a ir por fila, ¿verdad? La primera fila, esta X tiene que ser igual al 0, ¿verdad? Correspondientes, comparando con lo que encontramos. ¿Qué? La X, que es este elemento que está en la primera fila, primera columna, tiene que ser a este elemento 0, que está en la primera fila y primera columna de la segunda matriz. X tiene que ser 0. Ya tenemos cuánto es la X, que esa es una de las cosas que nos piden, cuánto es la X, la Y y la Z. Entonces la Y, que está en la primera fila, segunda columna, tiene que ser igual al elemento que está en la primera fila, segunda columna de la segunda matriz. O sea que la Y es igual a negativo 3. Y ahí tenemos el valor de la Y, que es la otra incógnita que nos pedían. Y la Z, ¿cómo se busca? Bueno, pues este elemento que está en la segunda fila y primera columna tiene que ser igual al elemento que está en la segunda fila y primera columna de la otra matriz, que es igual a ella. Así es que, y la Z menos 1, que es este elemento que está aquí, tiene que ser igual a 5. Y de ahí yo saco que la Z será igual a 5 y transponemos este negativo 1 acá, más 1, sumando, ¿verdad? O sea que Z será igual a 1 más 5, o 5 más 1, 6. Y ahí tendríamos el valor de la incógnita Z. Fíjense en este quinto ejemplo que dice, si esta matriz se dice 5, 3Z, X menos Y, negativo 2, es igual a esta matriz. 5, 6, 2, 2X más 3Y. Si esas dos matrices dice ahí que son iguales, determine también el valor de las incógnitas que tenemos en esta otra ecuación matricial, ¿verdad? Porque es una ecuación que iguala a dos matrices, ¿verdad? Y las incógnitas que hay aquí son la X, la Y y la Z. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Primeramente, fíjense que sí, es posible que esas dos matrices sean iguales, porque fíjense que tienen la misma dimensión primero, son ambas matrices cuadradas de orden 2, ¿verdad? Y un elemento que está ya fijo en ambos es el mismo, ¿verdad?
Así que ahora yo dije, bueno, pues entonces, si son iguales, los elementos correspondientes tienen que ser iguales. O sea que el 3z tiene que ser igual a 3, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Comparando las entradas correspondientes. El 3z que está en la primera fila, segunda columna de esta matriz tiene que ser igual al elemento que está en la primera fila, segunda columna de esta otra, que es 6. 3z será igual a 6, ¿verdad? Y de ahí fíjense que si yo divido a ambos lados de esa ecuación entre 3 aplicando la ley de división de las igualdades, aquí el 3 cancela y nos queda la z solita y 6 entre 3 es 2. Ya encontramos cuánto más es la incógnita z, ¿verdad? Entonces este término, esta entrada que está aquí, mejor dicho, tiene que ser igual a esta entrada, x menos y es igual a 2. Y esta entrada que está aquí tiene que ser igual a esta entrada, ¿verdad? Porque está en la misma posición correspondiente. Igual que estas dos están en la misma posición correspondiente, estas dos están en la misma posición correspondiente. O sea que 2x más 3y tiene que ser igual a este negativo 2 que está aquí, ¿verdad? Esta entrada en la segunda fila, primera columna, tiene que ser igual a esta entrada en la segunda fila, primera columna de la segunda matriz, etcétera, ¿verdad? Y fíjense que obtenemos un sistema. Pues fíjense que bueno, tenemos ya muchísimos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? El método de sustitución, el método de eliminación por suma resta, el método de igualación, el método gráfico, si es que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el método de eliminación de Gauss, el método de Jordan, etcétera, ¿verdad? Así, y la versión de Jordan hay dos, ¿verdad? Hay dos versiones. En el método de Jordan hay dos versiones. El que te escalona la matriz ampliada y el que te escalona y reduce por filas la matriz ampliada. Así que tiene muchísimos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. La primera vez que resolver este sistema por sustitución, que precisamente es el primero de los métodos que estudiamos, ¿verdad? Para resolver sistemas de ecuaciones, y lo vimos en el álgebra intermedia, ¿verdad? Cuando estudiamos los sistemas de ecuaciones lineales. Pues fíjense que yo escojo, recuerden que este método requería que ustedes escogieran una ecuación que fuera sencilla para resolver. Por ejemplo, la primera es sencilla para resolver para la x, ¿verdad? Porque la x era 2 más la y, ¿verdad? Así que resolvemos la primera ecuación para la x. Y obtenemos que la x será igual a 2 más la y, como dijimos, ¿verdad? X será igual a este 2 y transponemos el negativo y conjugándolo, ¿verdad? Más y. Y esa es nuestra ecuación auxiliar, ¿se acuerdan? Entonces sustituimos por x en la segunda ecuación, porque esa fue la primera que resolví para la x, pues entonces en la segunda ecuación sustituyo por x, ¿verdad? En la segunda ecuación y la resolvemos para la incógnita y, ¿verdad? Porque ahora usted verá que la segunda ecuación nos va a quedar únicamente con la incógnita y. Pues mire, vamos a empezar la segunda ecuación. Dice 2 por x, pero la x es, miren, 2 más y. Así que será 2, y en vez de x, 2 más y, ¿verdad? Sustituimos, esta es la x. De hecho, por eso que se llama el método de sustitución. Más 3y es igual, dice ahí, a negativo 2. Bueno, pues lo ves que es una ecuación que nada más contiene la y. Pues resolvemos para la y, ¿verdad? Que tendríamos que aplicar la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, 2 por 2, 4, más 2 por y. Más 3y dice que es igual a negativo 2. Así que 2y más 3y, que es 5y, ¿verdad? Si yo combino estos dos términos semejantes, 5y será igual a este negativo 2 y este 4 lo transponemos al lado derecho con menos 4, ¿verdad? Entonces vamos restando. O sea que 5y será igual a negativo 6. Y ahora si yo multiplico ambos lados por un quinto, el recíproco del coeficiente numérico de la y, esto nos va a dar 1, ¿verdad? 1 por y, que es y, y esto nos da un quinto por negativo 6, negativo 6 quintos. Y ya tenemos cuánto es la y, ¿verdad? Pues ahora, una vez conocemos la y, vamos a la ecuación auxiliar y sustituimos y encontraremos el valor de la x, ¿ven? Sustituimos por y en la ecuación auxiliar y determinamos el valor de la x. Sustituimos por y en
ecuación auxiliar y determinamos el valor de la incógnita x, ¿verdad? Dice que la ecuación auxiliar dice que la x va a ser igual a 2 más la y, pero allí encontramos que es negativo 6 quintos. O sea que tenemos que sumar dos números, dos fracciones, ¿verdad? La primera fracción es 2 sobre 1. Y así que necesitamos un denominador común. Y entre 1 y 5, como el 5 es múltiplo de 1, pues el 5 es el mínimo común múltiplo entre los dos, va a ser el 5 el mínimo común denominador, ¿verdad? Así que será sobre 5 menos 6 quintos, porque sumar menos 6 quintos tenemos que restar 6 quintos, ¿verdad? Y entonces 5, yo tuve que multiplicar el 1 por 5 para que me dé 5, así que el 2 lo multiplico por 5 también me da 10, ¿ves? Que 10 entre 5 del 2 que teníamos originalmente. Y 10 quintos menos 6 quintos nos dice que la x es igual a 4 quintos, ¿verdad? Porque menos 6 es 4 sobre el denominador común que es 5. Así que tenemos la solución, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que la z vale 2, la y valía negativo 6 quintos y la x vale 4 quintos. Así que ahí tenemos los valores de las incógnitas x y z, que es lo que nos pedía este problema. Muy bien. Vamos a ver entonces esta otra notación para matrices. Fíjense que ahorita vimos, ¿verdad?, una notación de matrices en donde yo usaba las filas y las columnas, ¿verdad?, que si las encierro en un paréntesis o en un corchete forman unos vectores filas o unos vectores columnas para representar una matriz. Pues fíjense ahora, si una matriz A mayúscula de dimensión n por n, ¿okay?, y con elementos A sub i j, donde la i, que recuerden que los suscritos indica la fila en donde se encuentra ese elemento, y fíjense que hay m filas, así que va desde 1 hasta llegar a la fila n, y la j, ¿verdad?, indica el segundo suscrito que representa o corresponde a la columna donde se encuentra ese elemento A sub i j, pues irá desde 1 hasta la última columna que hay, que es n, ¿verdad? Pues seguimos hasta la columna número n, ¿verdad? Entonces, podemos representar a la matriz A de cualquiera de las siguientes formas. ¿Sí? Bien. De hecho son 4 formas. Aquí usted como que va a ver 2, pero de hecho son 4, y usted verá por qué. La matriz A yo la puedo representar de esta manera. Pongo, ¿verdad?, un corchete para indicar que los elementos de esa matriz están encerrados por corchetes en vez de por paréntesis, ¿verdad? Y pongo dentro los nombres, el nombre de sus elementos, ¿verdad? Y entonces indico aquí afuera, ¿ok?, de dónde a dónde van a ir la i y la j. Y abajo usted dice, bueno, el número de filas va, bueno, con una matriz, ¿verdad?, de dimensión m por n, pues empieza en la fila 1, sigue con la 2 y así se sigue hasta llegar a la fila n, ¿ok? Y entonces por la j arriba, que corresponde a la columna en donde está ese elemento, y ahí ponemos desde 1 a 2 hasta llegar a la última columna, que fíjense que según la información es n columnas lo que hay ahí, ¿ven? Así que esa sería una de las representaciones de la matriz A. Fíjense que estoy diciendo que es una de las representaciones, ¿verdad que sí? Pero fíjense que hay 2, porque la otra sería, en vez de usar corchetes, usar paréntesis. Y la otra forma de representar eso es, ahora voy a usar paréntesis, así que esta otra forma también, además de usar